tenemos el capítulo 9 del libro que habla de las invasiones inglesas. ¿Por qué vinieron los ingleses? Bueno, los ingleses vinieron precisamente porque estaban en una situación complicada. Estaban en plena revolución industrial y entonces, como Estados Unidos precisamente había cortado con Inglaterra y Francia, Napoleón, que era el Chávez del siglo XIX para los ingleses, les había cortado toda posibilidad de hacer comercio con Europa. Con una aclaración. Sí, sí. Napoleón era el Chávez de los ingleses, pero era el Chávez hacia el resto de Europa. Porque, como dice Marx, Napoleón congeló la revolución dentro de Francia y la llevó al resto de Europa. Así es. Con esa aclaración es aceptable lo que decís. Por eso es cierto lo que vos decís, porque la presencia de el hermano de Napoleón fue progresiva en España. Claro, el pueblo español sintió la invasión extranjera y entonces, bueno, se rebeló frente a eso, pero progresivamente a quien más llamaban Pepe Botella, que nunca había tocado una botella. Yo pensé que era cierto, entonces a lo mejor entendía que vos decías que era progresivo porque se tomaba todo el vino él y dejaba al resto sin tomar vino y sin tener problema de cirrosis. No, el pueblo español le llamó así, pero no, dicen, por lo menos la fuente que yo estudié dice que no era cierto lo de que tomaba. Sí, decime. Ahora nosotros tenemos la ventaja que tenemos el diario del lunes, porque si los británicos hubiesen tenido el diario del lunes no hubiesen venido en 1806 y 1807, porque en 1880 controlaban todas las áreas de la economía argentina sin mandar un solo soldado. Sí. En realidad los ingleses previamente enviaron a un James Bond de aquella época que se llama James Burke, que se entrevistó con el grupo de independentista Castelli en 1804 acá en Buenos Aires, y entonces llevó un informe a Inglaterra. Él trabajaba para los servicios de inteligencia británicos, dando que existían posibilidades de hacer una operación militar y tomar el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que para tanto los ingleses y después los franceses era fundamental para poder colocar su producción, ¿no? Por algo, el primer decreto de Bereford, cuando hace pie en Buenos Aires, libre entrada para los productos británicos. O sea que inventaron la filosofía del libre cambio para poder dar de comer a los obreros ingleses y a la burguesía industrial británica, ¿no? Ahora, todo ese proceso de la reconquista y la defensa que implicó una especie de armamento general del pueblo, ¿te parece muy significativo en términos de para que de ahí se conduzca la Revolución de Mayo? Bueno, fueron, en realidad, la Revolución de Mayo, según mi interpretación, fue una especie de golpe del sector que representaba digamos, a los jacobinos, para que y se anticiparon porque en ese ¿A qué llamas el golpe boliviano? El golpe, claro, no es casualidad que el primer digamos, presidente de la Junta fuera del Alto Perú, Saavedra. Era precisamente las ideas, el pensamiento de los intelectuales de Chuquisaca, entre ellos Moreno, Castelli, Monteagudo, que no es casualidad, o sea, la idea, si uno, ahí precisamente yo analizo el plan de operaciones de Mariano Moreno, y en el plan de operaciones de Mariano Moreno no aparece Argentina, aparece Sudamérica. Yo quiero hacer una pregunta. Antes del plan de operaciones,
Moreno escribió La representación de los hacendados. Sí. ¿Te parece que hay una ruptura de un texto al otro o te parece que es el mismo pensamiento que va evolucionando? En realidad... Disculpame, hay que aclarar que La representación de los hacendados es una manifestación del liberalismo. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad el liberalismo en aquella época, hay que ubicarse históricamente, Inglaterra era una potencia revolucionaria. ¿Sí? Con una diferencia. Acá hubo patriotas y cipayos. Los patriotas querían hacer una alianza táctica con Inglaterra. Los cipayos querían hacer una alianza, que hicieron una alianza estratégica con Inglaterra. La alianza estratégica fue con los industriales de Gran Bretaña. Y entonces inundaron, digamos, el virreinato del Río de la Plata con ponchos que en Manchester salían a un costo de 10 pesos cuando el costo en Salta del mismo poncho estaba en 50 pesos. O sea, todo por 2 pesos. Gauchos vestidos con ponchos made in Manchester. Así es. Bueno, Quiroga se vestía en Buenos Aires, cada vez que venía a Buenos Aires se vestía en Florida con ropas... que se llamaba Calle de las Artes, no Florida. Así es. Bien, con respecto a la Revolución de Mayo, ¿cómo analizás vos el enfrentamiento que uno ve en el Villiquen entre saavedristas y morenistas? En realidad había dos proyectos. Esos dos proyectos siguen hoy digamos, enfrentados. Estaba el proyecto de los tenderos de Buenos Aires, que en Europa se los conocía como la pandilla del Barranco, porque se habían hecho su fortuna a través de el contrabando, que eran los comerciantes, o sea, que era la burguesía comercial porteña. Mientras que el grupo, ese era el grupo rivadaviano, que en realidad usó a Saavedra. Cuando no lo sirvió lo metieron en cana en Catamarca, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, el grupo jacobino, que era dirigido por Moreno, a quien asesinaron... Mariano Moreno, no Guillermo Moreno, hagamos la aclaración. No, Mariano Moreno, sí. Aunque Guillermo Moreno fue lo mejorcito que tuvo este gobierno, ¿no? Por eso le dieron el pase a Italia. Pero, volviendo a lo nuestro, digamos, el jacobino, el revolucionario, el ideólogo, que presenta a la Junta el 30 de agosto de 1810 es Mariano Moreno. Y el ejecutor, pero también ideólogo de la Revolución de Mayo, fue Castelli. Castelli fue quien, tomando la teoría de que nosotros en América éramos también súbditos de España, entonces tomando esa interpretación, Castelli la presenta que además era un eximio orador y lamentablemente murió de cáncer en la lengua. Castelli no solamente fue un teórico como Moreno, sino un ejecutor del plan de operaciones de Mariano Moreno en el Alto Perú. Bien, antes de seguir a la próxima pregunta voy a hacer un breve comentario lateral. Si el pobre Monteagudo, que era... o Castelli tuvo el cáncer en la lengua. No, Castelli tuvo el cáncer en la lengua, sí, y era un gran orador, y era un gran orador y tuvo esa enfermedad. Hay que tratar de no ser muy buen amante para no recibir un cáncer en una zona donde resulta sumamente dolorosa. Vos hablaste de jacobinismo y no hemos definido la expresión, así que me gustaría que definas cómo hace política, cómo hacía política Robespierre, cómo hacía política un jacobino, y luego bajamos la categoría Moreno y su grupo, cómo la piensan y la aplican en el plan revolucionario de operaciones. Bueno, precisamente Castelli en el Alto Perú interviene la Universidad de Chuquisaca, fusila a aquellos, y se salvó Goyeneche, pero fusila a todos aquellos que habían sido responsables de la masacre del 25 de mayo de 1809. Además,
proclama la libertad de los indígenas oprimidos, y esa declaración la hace en los idiomas que los propios indígenas manejaban. O sea, algo realmente revolucionario. Y la oligarquía porteña, la burguesía comercial porteña, los Rivadavia especialmente, eso no se lo perdonó. Después del desastre de Huaki, aprovecharon para traerlo detenido a quien con su propio sueldo había financiado su tarea revolucionaria acompañando al ejército expedicionario al Alto Perú. Contestaste la aplicación del jacobinismo, pero te olvidaste de definir cómo hacía política el grupo jacobino en Francia para que quede más inteligible. Bueno, es interesante lo que se llama el periodo del terror, que todo el mundo se asusta, y en realidad entre 1792 y 1794 fue el periodo más popular y más progresivo de la Revolución Francesa, que tuvo 3 periodos, que va de 1789 a 1792, el que va de 1792 a 1794, y ya antes de llegar al Termidor, en el cual ya entra en escena y la burguesía trae a Napoleón, ese periodo de 2 años fue realmente la aplicación de las ideas de Rousseau. O sea, la igualdad y la fraternidad para los sectores que habían acompañado en ese frente social a la burguesía, y que la burguesía termina, digamos, traicionando a todos los sectores aliados. Vale decir, al campesinado, a la naciente clase obrera, o sea, al proletariado, y a todos los sectores populares que habían acompañado a la burguesía, y que la burguesía después terminó cerrándole las puertas en la cara a los sectores populares. Perfecto. Después de la Revolución de Mayo, ¿qué queda en términos económicos para este país que están haciendo? ¿Cuáles son las realidades económicas que vive lo que luego se va a llamar la Argentina? Bueno, en 1812, por ejemplo, se establece que cuando empieza la era en realidad la era del saladero, ¿sí? Hay 2 leyes. Una en 1812 por la cual se aumenta el consumo de carne para precisamente enviar al exterior en un 20%. Y en 1815 sale la burguesía comercial aprueba una ley de vagos y mal entretenidos. O sea, lo que necesitaban los terratenientes era cajonear todas las leyes progresivas que habían sido puestas en funcionamiento a partir de la Asamblea del año 13, que fue un aspecto de la primavera revolucionaria que vivieron los jacobinos precisamente. Bien, muchas gracias. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que no escribiste todavía o estás escribiendo, los tomos que continúan, estos 2 tomos que ya han visto la luz con importante éxito de lectores. Bueno, muy bien.